Mira amigos, bienvenidos a este nuevo segmento de Conoce a los Tuyos y hoy para mí es un grato placer entrevistar a nada más y nada menos que a Norman H. Dávila. Norman, gracias por compartir con nosotros. Como no, tus órdenes, Alvin, como siempre. Rapidito, porque hay mucho que hablar con Norman. ¿Cuándo empiezas tú en la hípica? Porque obviamente tú has cubierto otras cosas, que vamos a hablar de eso aquí, pero en la hípica como tal, que es donde quizá más la gente te conozca, ¿cuándo exactamente es que tú empiezas? ¿Como aficionado o como profesional? Como aficionado y después como profesional. Pues en la hípica, desde bien temprano me llamó la atención la hípica. Igual que el béisbol, pero en la hípica, donde yo me crié, muy cerca de la calle Loíza. Pues todo el mundo dice que es de la calle Loíza, pero es de los alrededores, porque en la calle Loíza no vivía mucha gente. Okay. Era comercio. Básicamente todo lo que había, con todo tipo de comercio, cine y de todo. Pero en ese ambiente, en esas calles que cruzaban la calle Loíza y demás, había puntos de reunión en la calle Loíza, especialmente bares, que había muchos. Y bares donde había aceras anchas en algunos de ellos y la gente no bebía adentro, sino que bebía en las aceras. No había televisión en un momento, hasta el 53, 54 que empezó y era bastante primitiva, ¿no? Y caro también, me imagino, ¿verdad? En principio era bastante cara los televisores, sí. Así que poca gente la tenía en esos primeros 2 o 3 años. Pero el ambiente deportivo era una cosa que arropaba. Y uno de los principales deportes de que se hablaba era el hipismo. Así que primero de oída y luego como empecé a fastidiar en casa, me imagino yo, y como de 7 o 8 años me llevaron por primera vez a ver unas carreras y naturalmente de las que vi, y las vi de cerca las primeras porque las vi al borde de la valla. ¿Qué hipódromo fue? En el hipódromo Quintana. Todas esas casas que uno ve, si uno va desde la Ponce de León hacia la Barbosa, las casas que quedaran a la izquierda, al patio de esas casas estaba la recta lejana. Okay. Y el hipódromo Quintana es un hipódromo precioso, comparado a las casas, que era feísimo, pelado. Quintana era un hipódromo que tenía muchos árboles, muy bien cuidados, mucha vegetación alrededor. Y la valla, tanto la exterior como la interior, era de amapola. Oh, wow. Unas amapolas muy bien recortadas, muy bonito. Y detrás de esas amapolas yo vi mis primeras carreras. Y viendo ese espectáculo de frente allí, casi cuando iban a caballo entrando en la recta lejana, era en la casa que vivía Mimingo Torres. Oh, okay. Y el establo de Mimingo estaba a la parte de atrás de la casa. Wow. Y había otras casas donde también habían establos ahí y de ahí salían, pues salían caminando para, igual que aquí en los estados, pues tienen que salir caminando, claro, para ensilladeros, etcétera, etcétera. Así que me capturó bien temprano el hipismo. Y en ese momento, 7, 8 años me mencionaste, ¿tú llegaste a pensar como que yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero ser parte de esto? No, yo quería ser jinete, como casi todo el mundo que le gusta el hipismo de chiquito, tú sabes de eso. No, yo no quería ser jinete. Me gustaba mucho comer. En el caso mío, ya como a los 10, 11 años yo sabía que no había oportunidad. Pero ya como a los 9, 10 años, ya yo iba caminando hasta el hipódromo Las Casas. Oh, wow. Y veía las casas. No dejaban entrar hasta los 12 años para esa época. Yo como crecí bastante rápido, ya a los 11 entraba, pero más o menos de 9 a 10 había un sitio de, yo no sé si era un terminal, yo creo que era un sitio con un taller grande que había de guaguas de la ama. Y era casi desde la meta, como 100 o 150 metros después de la meta, estaban guaguas y demás allí. Y había una tela metálica, pero ancha, con muchos espacios, que tú veías. No se podía apreciar la carrera bien a todo alrededor,
pero por lo menos los últimos 100 metros tú los veías ahí, y cuando iban llegando a la meta, era como si uno estuviera metido casi en el medio de la carrera. Sí, que para el que estaba colado era como si estuviera dentro del hipódromo. Sí, casi como si estuviera dentro del hipódromo. Y esto a mí me encantaba porque aunque podía apreciar esa parte corta de la carrera, era tan emocionante ese colorido, la gritería de los jinetes. Claro. No, y la gritería de los jinetes, el estruendo de los caballos, la respiración, tú sentías todo eso ahí, tú estabas ahí al borde de la pista. Buenísimo. Así que eso fue amor para toda la vida. Y una vez que ya obviamente pues, la estatura, ¿verdad? Te obligó a buscar quizás otro rumbo que... No, ya a los 10, 11 años, ya yo no quería ser ya jinete, quería ser pelotero. Pelotero, ¿verdad? ¿Tú jugaste? Sí. ¿Llegaste a...? Sí. ¿Qué? Pues jugué como 6 años en béisbol superior en Cataño. ¿Qué posición jugaba pitcher? Sí. ¿Tú sabes Bueno, que en el béisbol superior fui lanzador, pero en las categorías lanzaba y jugaba de posición también. ¿Tú sabes que alguien me dijo una vez algo como que tú ves a Norman ahí, pero Norman es un tipo bravo? Yo me acuerdo una vez que él se sentó en el montículo porque se enfogonó, eso pasó de verdad. Pasaron unas cuantas cosas. ¿En serio? De las cuales me arrepiento porque hubo un par de motines que yo... No, revolucionario. Sin querer queriendo. No, pero eran consecuencias. Okay. El béisbol superior siempre ha sido un bien pasional, de pueblos, generalmente pueblos pequeños, parques donde 2.000, 2.500 personas lo abarrotaban, el fanático estaba bien cerca del juego, o está todavía, pues hay muchos parques grandes ya, en Calley, Yabucoa, hay muchos parques que compiten casi con los parques profesionales, pero antes eran parques mucho más pequeños. Y el público bien apasionado, bien apasionado. Entonces, cualquier frustración, cualquier discusión fuerte en el terreno, pues ocasionaba en ocasiones que se tiraran cosas al terreno o la gente se tirara. Yo vi varias veces eso en Cataño. ¿En serio? En una de esas fue que me senté, pues, comencé a discutir con el árbitro bola y strike. La verdad es que yo tuve 2 años más que aceptables en Cataño, pero me lastimé el brazo y los últimos 3 o 4 años ya era la cañona, porque yo no me quería retirar, tenía 22, 23 años, ya estaba liquidado. Sí, pero ya estaba liquidado. A los 19 años ya yo sabía que no tenía ningún futuro, pero no quería más retirarme. Claro. Y entonces uno estaba un poquito de mal humor también. Me puse a discutir bolas y strike con el árbitro. Parece que dije algo que le molestó demasiado y me sacó del juego. Y yo dije, bueno, pues sácame. Y me senté. Y entonces, bueno, había 4 o 5 policías que siempre iban. Y me fueron a sacar los policías. Y ahí pues se empezó a tirar gente al terreno. Y yo tengo eso en la cabeza como una película de esta que uno ve como en cámara lenta. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque uno no esperaba nada de eso. Claro. Yo seguí caminando hacia el camerino. Recuerdo, me siento en el camerino y era como si fuera una locura aquello. ¿Y tú qué pasó aquí? Guardias dando macanazos, destrozaron el carro al árbitro. Bueno, eso fue una cosa... Pero, ¿verdad? Antes el deporte, porque tú en los años que llevas, antes el deporte era como, qué sé yo, más pasional, el público era más fogoso. Oh, sí. Los árbitros se jugaban la vida antes. y el baloncesto igual, o sea... Claro. Había que ser bravo para arbitrar en esa época. Todavía yo creo que también. Sí, todavía hay sus peligros. Llegaste a... Porque sé que has incursionado en otros deportes, no como atleta, ¿verdad? No participando directamente, pero recuerdo algo del voleibol también, superior. Bueno, lo que pasa es que en otra etapa, mucho más tarde, tuve la oportunidad de, tanto en el baloncesto superior masculino como en el baloncesto superior femenino, de ser el director de torneo. Okay. Eso fue desde el 86, tuve 3 años en el baloncesto superior, de 86 al 88.
Cuando se retiró Tuto Marchán, pues yo salí también, Okay. en una posición de mucha confianza. Y entonces en el voleibol estuve 6 años. Okay. Y todo eso mientras estaba aquí narrando, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo entonces empiezas a narrar? ¿Cuándo es que viene la oportunidad de narrar una carrera? En algún momento en el 71, yo no tengo claro la fecha exacta ni nada de eso me acuerdo, pero fue en el año 71. Yo, la primera locución que yo hice con paga, porque primero fue con Agreló, un programa que tenía por la tarde, tenía alguna amistad con el viejo le dijo algo, y entonces yo fui a hacer unos pininos allí, leía unos partes de prensa, un programa que tenía Agreló por la tarde. Él tenía uno, Alegre Despertar creo que era. Ese es Don Cholito, ¿no? Sí, Okay. Agreló tenía un programa que creo que era de 6 a 8 de la mañana y tenía otro de 4 a 6 por la tarde. Entonces en ese de por la tarde yo empecé a hacer unos pininos ahí. Mariano Altao tenía un programa en la tarde, creo que era 5 y media de la tarde, WIAC. Y me dijo que si quería hacer una sesión hípica, pues sabía que yo era hípico. Hípico. Y había un ambiente muy hípico también. En Agreló era hípico también. El papá de Agreló era un hípico de todos los días en el hipódromo. Y Toby Muñiz, que era el dueño de la estación, ya tú sabes, claro. Hípico de muchos galones. Que son grandes de la televisión puertorriqueña también, ¿verdad? ¿Perdón? Que son grandes de la televisión puertorriqueña. Oh, sí. O sea, pero empezaste bien. Pero ellos venían de la radio. Okay. Ellos venían de la radio y ya Tommy era productor y actuaba también en las comedias, etcétera. Y Agreló era ya la estrella de la comedia en Puerto Rico cuando comienza entonces la televisión. Y eso, y con ellos es que entonces... Él hacía el programa aquel se llama creo que Torito and Company. Torito era el personaje de Agreló. Y de ahí pues pasa a la televisión y ya la historia ya más o menos la conocen ustedes también, por lo menos tienen trazos de ella. Así que Mariano me dio esa primera oportunidad, no recuerdo ni cuánto me pagaba, no, debía ser muy poco, pero era lo que se pagaba en esa época. Claro. Y entonces yo haciendo los días antes de carrera, yo le hacía la sección, era una sección como de 15 minutos. Y en algún momento en el 71 surge una circunstancia, Mariano era el mantenedor, las carreras eran de WKQ, tenía los derechos de las carreras en esa época, y Mariano era el mantenedor. Ahí estaba ya Rubén Ochá, estaba Olivencia, eran técnicos que daban también anuncios, etc. Rubén estuvo hasta hace final de los 90, estuvo aquí en este hipódromo ya camarero. Pero surge que Pito Rivera Monge, que era la estrella, una estrella grande de la narración de carrera de caballos, desde que Bebé Cabrera le dio la oportunidad, todavía en los hipódromos viejos, Pito se convirtió en una sensación y lo fue siempre. Y entonces había televisión que era por Guapa, que eran las rivalidades de Cacú y Guapa. Okay. Y entonces la televisión era los domingos por Guapa, domingos nada más. Y hubo entonces una compañía productora que encabezaba a Luis Vigoró Padre, estaba Mariano Angelés, y había otra persona de un apellido en inglés que no recuerdo, Carpenter creo que era, algo así. Y asumieron el control de las carreras los domingos y tenían una serie de programas también en Guapa, programas que fueron muy famosos, que eran de participación con el público, okay. Había sorteos, había... y entonces... yo me imagino que Pito para esa época debe haber ganado quizás algunos 30 o 40 pesos por día de carrera, que eran 3 nada más. Son buenos, me imagino yo, para aquel tiempo. Bueno. Regular. Eso es lo que me pagaban a mí en televisión por estar aquí. Sí, pero tú hacías otras cosas más. y redondeado. Si no te hubieras muerto de hambre con eso nada más. Pero
A Pito entonces lo convencen para que se vaya con esta compañía productora que te indiqué, narraba las carreras el domingo y entonces participaba en los programas, en los 3 o 4 programas que tenía. Recuerdo que él animaba un concurso que hacían con unos topos y ponían unos caballos, y era como unas carreras de caballos, que la gente ganaba, etcétera, y Pito ahí se lucía, imagínate. El show, me imagino. Pero fíjate, el estilo de Pito y el tuyo son bien diferentes. Sí. Porque Pito era como que... Totalmente diferente. Era bien de pueblo. Con Pito no había carrera aburrida. Bueno, pero... No, pero yo he narrado un montón de carreras malas y aburridas. y salen así mismo, porque eran carreras aburridas. Porque un caballo ganando, dominando por 10 o 15 cuerpos, es una carrera, porque si es un clásico, algo importante, pues tiene pero una carrera no válida, con 5 caballos, y uno acaba por 10 cuerpos los primeros 400 metros y gana por 20, pues. Sí, no hay mucha carne ahí para... No. Pero lo que te quiero preguntar Pero con Pito no había carrera aburrida, porque Pito... Se inventaba lo que estaba al pasando. igual que Manuel Rivera Morales en radio, salieron más o menos juntos, tuvieron un impacto extraordinario los dos en sus respectivos deportes, pero ellos hacían un drama. Claro. Y un drama tremendo. Porque era en radio. Claro. Los dos, pues ya la adaptación a la televisión, pues no era lo mismo, porque la gente estaba viendo lo que estaba pasando. Pero con Pito no había una carrera aburrida. Y yo escuché algunas carreras, porque hay gente que llevaba el radio al hipódromo. Todavía lo hacen, algunos. Sí. Y yo, en el Gran Stand, que era donde yo iba siempre, escuché carreras. No yo, pero ya estaba suficientemente cerca con el que tenía el radio para escucharlo. Y eso es lo que yo estoy viendo. Y eso es lo que yo estoy viendo. Cayo iría por 5 cuerpos, faltaban 100 metros y Pito los traía peleando. Es una cosa extraordinaria. Y se decidía la carrera, porque Pito no decía por dónde iban los caballos. Pito tenía 2 o 3 puntos, la curva de las Margaritas, había 2 o 3 puntos que te daban una idea, pero pasaban de los 600, entraban en la recta y tú no sabías el resto. Así que él, en ese lapso, él dramatizaba y mejoraba el espectáculo. Claro. Y Manolo también hacía lo mismo en el baloncesto. El olímpico. No había un canasto sencillo de eso, una guira boba, de eso, no. Era lo macho, una cosa extraordinaria todo. Sí, ilumina lo divino sí, pastor. Y por eso fueron factores claro. en interesar a Pero mucha por eso, gente. porque fíjate, hace mención y entonces de eso. Pito tuvo que dejar por la televisión. Sí, porque ya la gente lo está viendo. Yo imagino que Pito, que se debe haber ganado, qué sé yo, 25, 30, 35 pesos por día de carrera, le deben haber ofrecido entre los programas de televisión y la transmisión de la carrera 400 o 500 pesos semanales fácilmente, porque las producciones eran grandes y eran programas bien exitosos. Así que por lo menos cuatriplicó su salario en ese momento. El problema para Pito fue que después de 3 o 4 años se acabaron esos, como pasa, se dividen los socios, uno le pasa algo, se acabaron las producciones y ya pues ya yo llevaba como 4 o 5 años narrando y él se quedaba siempre con su programa de radio, pero no volvió a narrar por radio. Por eso, pero lo que te quería preguntar es si tú, por diseño, decidiste, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacerlo de esta forma un poquito más serio. O sea, yo no quiero parecerme a Pito, quiero hacerlo... Bueno, yo no quería parecerme a nadie. Claro. Yo siempre he pensado que si uno va a hacer algo, yo pienso en los cantantes, por ejemplo. Tú puedes tener la voz más extraordinaria del mundo, pero si lo que haces es imitar a X cantante, nunca vas a hacer una copia siempre, aunque tengas mejor voz o lo que sea. Cuando tú cantas, siempre la gente va a pensar en el original. Claro. ¿Ves?
Y yo pensaba que eso era así también para cualquier trabajo de narración y demás. Y además yo tenía que hacer algo distinto porque Pito era una institución tan grande Sí. que si yo comenzaba a utilizar cualquier frase que él utilizara, términos que fueran familiares para él, pues yo iba a hacer una copia de Pito. Claro. Y entonces pues comencé a pensar en frases y en... ¿Y cómo decía Pito cuando arrancaban? Se fueron a la lucha. Okay. Pero se fueron a la lucha, pues, igual que uno dice una frase para tener 50, 75 Sí, metros, que los caballos empiecen a acomodarse. Claro. Pito decía, se fueron a la lucha, pero se fueron a la lucha duraba suficiente como para uno. Por eso es que tú entonces vienes con la frase y ya abren y las compuertas. Y está en carrera, me da tiempo ya, 50 metros por lo menos para coger los caballos. Pero yo no podía decir, se fueron a la lucha, Claro. pues imagínate. Por eso es lo que dice Joe, ¿verdad? Joe dice ¿cómo adaptado? Joe tiene algunas frases de Pito, porque lo primero que hizo Joe en el hipódromo, yo lo recuerdo, pesaría como 120 libras. Bien flaquito, Sí, recuerdo. Creo que él me ha dicho que tenía, creo que 17 años en ese momento. Sí. Y Pito se iba, porque Pito Rivera Monge fue el narrador interno del hipódromo. Antes había un narrador local, que por los altoparlantes y la gente escuchaba. Hace mucho tiempo que ya eso no existe. Yo creo que Pito fue el último. Pero Pito tuvo muchos años haciendo esa labor, haciendo los anuncios y narrando la carrera para el público local. Y yo iba y lo acompañaba. Se veían muy bien las carreras donde él estaba arriba también. Y me parece que en algunos momentos lo sustituía si sucedía algo. Sí, que la influencia fue fuerte. Pero esa influencia fuerte y aunque yo hace muchas cosas diferentes, de momento dice algo o usa una palabra o una frase que por lo menos las personas que nos criamos oyendo a Pito, pues uno sabe, pero fue esa influencia que él tuvo ahí. Y claro, hay muchas generaciones que no escucharon a Pito tampoco. Claro. Sí, sí. Espérate, ahora te quiero hacer una pregunta porque a veces a mí se me ocurren estas preguntas medio raras. Yo siempre cuando compartíamos en televisión, tú siempre dices pesos. Pagas 120 pesos o pagas, no dices dólares. Sí. ¿Por qué es eso? Por lo menos en mi generación, y todavía hay muchas personas que lo hacen. Identifican las monedas con sus nombres originales. Okay. Y para mí, un peso es un dólar. Okay. Y 10 pesos son 10 dólares. Claro. No tengo que decir dólares. Y las personas de mi generación, pues un peso, pues era un peso. Todavía hay muchas personas que lo dicen. Todavía yo no he escuchado a alguien decir, ven acá, fulano, préstame $2. No lo he escuchado. 2 pesitos. No, ahora es que ahora no piden 2 pesitos, ahora piden 20. Pero o no he oído a nadie decirle, préstame un quarter, En inglés. una pesetita, Una peseta. nada, Es verdad. un medio peso. Yo no he oído a nadie decir medio dólar, aunque ya no existe. Antes había monedas de medio peso. Yo nunca escuché nada de medio dólar. Así es que el problema con eso, entiendo yo, es que desde los 80 y 90, o quizás un poco antes, cuando comienza la emigración dominicana a Puerto Rico, el dominicano, como natural, identifica el peso, que es el peso de su país, y el dólar, que es el dólar americano, que es el que se usa en Puerto Rico desde la invasión. Así es que para ellos
yo entiendo que si yo digo paga 8 pesos, tiende a confundir. Claro. Porque, y a mí me parece que esa comunidad, que es muy grande y que es muy deportista y muy hípica también, muchos de ellos, Claro. pues que crea cierta Confusión. cierta confusión, por lo menos en algunos de ellos, hasta que se acostumbre, porque cuando Claro. yo digo 1 peso, yo estoy pensando en $1. Pues yo sé que es $1, ¿no? Claro. Y en Puerto Rico yo creo que en términos generales, quizás las generaciones más recientes usan dólares, la tuya, por ejemplo. Dice, pues te paga $20. Dólares, sí. Y yo lo entiendo. Pero si yo iba a pagar 20 pesos, Ya la gente sabe. la gente lo sabe. Ya la gente lo entiende. Y las que son de mi generación, pues mucho más. No, y con tantos años escuchando ya se acostumbraron. ¿Y qué haces tú cuando no estás en el hipódromo? O sea, ¿con qué te entretienes? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, mi hobby siempre ha sido Los caballos. los caballos y el deporte en general. Tú narraste boxeo también, ¿verdad? Sí, narré boxeo, narré baloncesto, béisbol poco, 2 años nada más, porque me confligía con las carreras. Claro. Los juegos nocturnos, en la isla y demás. Se me hacía bastante difícil. Pero especialmente narré mucho baloncesto en televisión. Y boxeo, mucho boxeo también. Yo creo que la época en que más boxeo profesional se ha hecho en Puerto Rico fue del 80 al 85, cuando Tony Muñiz me llevó allá al Canal 7, a Teleluz, cuando él compró. A Tony le encantaba también el boxeo, además de los caballos. Y comenzamos a hacer carteleras semanales de boxeo. Los primeros meses las hicimos en los estudios del Canal 7, allá frente al Muñoz Rivera, en San Juan. Pero ya a los 2 o 3 meses la gente no cabía allí. Sí. Y allí pelearon. Allí empezó la gente, por ejemplo, Wilfredo, ay Dios mío, se me olvidan los nombres. Bueno, muchísimos peleadores del más alto nivel destacado en Puerto Rico comenzaron en esas carteleras. Y veteranos también. Luego las movimos a Trujillo Alto, a la cancha de baloncesto. Yo hacía la transmisión junto con Felipe Rodríguez, nuestro estelar cantante que era loco con el boxeo. Y por cierto, me dio una gran oportunidad de hacer mucha amistad con Felipe, que era un tipo extraordinario. Y estuvimos como 5 años corridos haciendo una cartelera semanal de boxeo. Y en ocasiones iban 1.500, 2.000 personas. Dimos peleas importantes con lo mejor de Puerto Rico. Perfecto. Papá de Tito Trinidad Sí. era campeón peso ligero de Puerto Rico, peleó varias veces en esas carteleras. Pero fíjate, habiendo tú cubierto tantos deportes, yo pienso que es una buena pregunta. ¿Cuál, en tu opinión, ha sido el mejor atleta que ha producido Puerto Rico? En cualquier disciplina, que tú hayas visto o es demasiado complicado. Tendríamos que sacarlo por disciplina. Y a mí tampoco me ha gustado comparar un atleta una disciplina con épocas muy diferentes. Pues ¿cuál ha sido tu atleta favorito? Bueno. No necesariamente el mejor, sino ¿cuál es el atleta favorito? Yo cuando me criaba, yo era fanático de San Juan. Y mi pelotero favorito en San Juan era Saturnino Nino Escalera. Que era jardinero y primera base, principalmente primera base, pero era un gran jardinero. Yo lo vi en los jardines también algunas veces. Un bateador zurdo, pelotero. Me gustaba mucho su estilo de juego y era muy efectivo también. No jugó Grandes Ligas, o sí, estuvo brevemente en las Grandes Ligas con el equipo de Cincinnati. En esa época, esto debe haber sido temprano en los 50,
los peloteros pertenecían al equipo hasta que se murieran, o hasta que los cambiaran, o hasta que los votaran. Y él pertenecía al equipo de Cincinnati. Y subió un par de veces, pero jugó muy poco. La primera base de Cincinnati era el cuarto bate, que se llamaba Ted Kluszewski, que era tremendo toletero. Y hasta que no se muriera casi Kluszewski, ahí no iba a jugar nadie. Así que se quedó el grueso de su carrera jugando en las menores y en Puerto Rico. Okay. En el béisbol también me llamó mucho, me capturó la imaginación también. Un pelotero dominicano de nombre Tetelo Vargas, que era un jardinero central que corría, que eso era una cosa impresionante, era un bateador, un pelotero completo. En esta época hubiese sido una superestrella de las grandes ligas, sin lugar a dudas. Y era un tipo muy sencillo. Después tuve la oportunidad de conocerlo, porque se quedó en Guayama mucho tiempo y era director de deporte. Yo jugando béisbol juvenil fuimos a jugar una vez allí y tuve la dicha de conocerlo. Ya el mayor, él jugó como hasta los 46, 47 años profesional y a bastante buen nivel. Era un súper atleta. Ya en esa época tendría 50 y pico de años. Para mí conocerlo y estrecharle la mano y conversar con él un rato fue una cosa grande. ¿Cómo no? Ven acá, ya para ir finalizando, yo sé que puede ser un tema complicado, es difícil. Estamos picando la superficie. Sí, pero la productora me está mirando mal hace rato. Yo no sé, como con mucho respeto, obviamente. ¿Has pensado ya, qué sé yo, en el retiro o algo así? Sí. ¿Sí? Sí. Ya me estoy retirando poco a poco. Ok, pero ¿tienes alguna idea como que yo creo que 2 años más o algo así? Bueno, yo tengo en mente desde hace algunos años, y si me dan salud y demás, narrar por lo menos hasta el año que viene, porque en el 21 se cumplirían 50 años narrando carreras de caballo. Wow. Y a mí me parece que eso es una cantidad de años importante. Impresionante, muchacho. Así que este año estoy narrando los fines de semana, aunque con el desajuste del domingo sin carreras. No, pero ya empezamos. ¿Perdón? Ya empezamos los domingos con carreras. Por eso sí. Todavía este no, el próximo. He narrado algunos sábados y lunes y demás, pero la idea es narrar el fin de semana, esos 2 días de carrera. No sé si después narrar el domingo nada más y luego poco a poco me despido. Wow, eso va a ser duro porque ya sabes que todos los hípicos son... Pero yo me retiro de la narración, no del hipismo. No, claro. No, y te hemos visto, ¿verdad? Con caballos y eso. Yo vengo todos los días de carrera. Pero, yo siempre oía que a uno en la vejez regresaba a la niñez. Oh, wow. Y en alguna forma voy a terminar como en mi niñez, viendo la carrera del Gran Slam. ¿Y te las disfrutas igual que siempre? Sí. Wow. Definitivamente. Me las disfruto más. Porque cuando uno está narrando, uno tiene esa responsabilidad con el público, esa responsabilidad profesional, y yo no me puedo disfrutar la carrera como se la disfruta el público. Claro. Y como me la disfruto yo si estoy arreando mi caballito. Porque el hipismo tiene algo que no tienen ni otros juegos ni otros deportes, que es que uno por minuto y pico, con 2 pechos, se hace de un caballo y lo impulsa como si fuera de uno. ¿Ah? Así es que el tiempo que me den, que ya estamos casi colándonos, el tiempo que me den de vida, pues espero disfrutarlo como el hipismo, como lo disfruté en mi niñez. Duro. Pues Norman, gracias, y cuando te digo gracias, no te digo solamente gracias por esta entrevista, sino gracias por el gran ejemplo que eres, porque todos nosotros, incluyendo, te miramos con gran admiración, mucho respeto, y eres la figura a la que todo el mundo quiere ser. Yo quiero ser como Norman, por lo menos en el caso mío. Bueno. So, gracias por todo. Gracias por esa palabra y siempre hemos tratado de hacer lo mejor desde todo punto de vista.
Gracias, Norman.